un recurso, el plazo legal, la legitimación del recurrente, que se debe estar muy bien sustentado, la solicitud y el aporte de pruebas. Este vuelve a citar el artículo 77, que es donde establece los requisitos que debe cumplir un recurso. Y cita algo muy importante, que es que las regionales deben tener en cuenta que si es necesario, deben decretar pruebas de oficio. Esto fortalece la decisión y reduce la probabilidad de la modificación o revocación de las decisiones recurridas en segunda instancia desde la Dirección General. Una vez concluida la práctica de pruebas, la regional debe remitir a la coordinación un informe con los resultados de la comisión, adjuntando todos los documentos. Nos recalca nuevamente que el recurso se debe resolver en los 15 días hábiles, dándole tratamiento como a un derecho de petición y que se deben valorar absolutamente todas las pruebas que están en el expediente. Otra circular muy importante es la 139, que nuevamente nos insiste en la debida notificación. Debemos eso tenerlo muy claro para que además el instructor sepa desde qué fecha tienen que empezar a correr sus 10 días para poder presentar el recurso. Nos insisten que se deben cumplir todos los requisitos del recurso del artículo 77. Nos insiste también en que si procede la apelación, el expediente debe enviarse con todos los documentos correspondientes para poder dar respuesta. Y habla sobre la notificación del recurso de apelación que realiza la regional. Este recurso de apelación, cuando la Dirección General devuelve la respuesta a las regionales, ellos tienen un tiempo límite para hacer la apelación y no pueden pasarse, para hacer la apelación, perdón, para hacer la notificación, y no pueden pasarse del 30 de octubre de cada año. Doctora Carolina, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar con esta intervención de nuestro equipo jurídico y por eso le damos paso al doctor Inti Alejandro Vargas para que nos acompañe aquí en este auditorio. Parra, perdón. Doctor Inti Alejandro Parra. No, muy buenos días para todos y todas. Buenos días. Después de escuchar el himno del SENA, pues creo que no hay nada más motivador. Y se pregunta uno, como trabajador del SENA, ¿qué sería de Colombia sin el SENA? ¿Qué oportunidad tendríamos todos los colombianos quienes o no podemos o no tenemos la oportunidad de alcanzar esa profesionalización en las universidades? Y esto, digamos, que nos lleve a tener esa reflexión y sea hoy la oportunidad de reconocerles a ustedes como instructores del SENA la labor que hacen en pro de la profesionalización de los colombianos. Cuando tuve la oportunidad de empezar a evaluar todo el fundamento normativo, o bueno, parte del fundamento normativo que desarrolla el SENA y la labor que se efectúa a través del CENI, pude identificar que, bueno, el tema o la temática que se eligió para esta oportunidad es el principio de legalidad. Y empieza uno como abogado a retroceder, a buscar cuál es el origen de todo esto y de qué manera podemos nosotros entender mejor ese principio de legalidad. Y justamente leyendo la ley 119 de 1994 que reestructuró el SENA,
Entre las funciones, ay, qué pena, como lo paso. Sí, ya, gracias. Entre las funciones del SENA está justamente buscando que, digamos, uno cuando hace este tipo de presentaciones, uno lo que busca es quizá una frase con la que puede uno capturar la atención del auditorio, pero insisto, cuando leí la ley 119 de 1994, encontré que entre las funciones del SENA está la de impulsar la promoción social del trabajador a través de su formación profesional integral para hacer de él un ciudadano útil y responsable, poseedor de valores morales, éticos, culturales y ecológicos. Y creo que esto lo resume absolutamente todo. Dice también, entre las funciones, organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación profesional integral en coordinación y en función de las necesidades sociales y del sector productivo, lo que se traduce en que el SENA responde también a una realidad nacional. Eso significa que no se queda como una entidad anquilosada en el pasado, estática o paquidérmica, sino que más bien lo que hace el SENA es vive la realidad actual, y para eso se sirve justamente del sector productivo, y del sector productivo empieza a desentrañar justamente como una necesidad social la identificación de diferentes formaciones que son las que finalmente ustedes terminan transmitiendo ese conocimiento una vez se han identificado esos módulos que finalmente terminan llenando a nuestros aprendices del conocimiento que van justamente a desarrollar en las empresas. De ahí la importancia de conocer todo ese fundamento normativo que nos va a permitir posteriormente pedir, solicitar, incluso hacer uso de los recursos de los que hablaba nuestra compañera anteriormente, e incluso hasta de la vía judicial. De manera que si yo como aprendiz, si yo como instructor no conozco la normatividad legal, ¿cómo podría yo interponer un recurso? ¿Cómo podría yo alegar cuáles son mis derechos? Creo yo, por eso, que ese principio de legalidad no es un control que ejerce allá un grupo de abogados mayores que se la saben todas. No es cierto. Esto lo construimos absolutamente todos ustedes y nosotros, y ustedes con la práctica, y ustedes justamente con la identificación de esas necesidades y con la transmisión de ese conocimiento a sus aprendices, y a partir del ejercicio del sistema de evaluación es que empezamos justamente a conocer, a estudiar, a indagar cómo podemos atender todas esas solicitudes que ustedes justamente requieren para alcanzar ese grado y esa remuneración que bien merecida que la tienen. Entre otras funciones está la de adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional en los términos previstos, dice aquí, en las disposiciones legales respectivas, para decir entonces que ese es el principio de legalidad el que nos toca a todos. Y sin más, ese principio de legalidad no es otra cosa que las actuaciones administrativas del SENA deben sujetarse a la Constitución y a la ley. Esto es lo que decimos los abogados, al derecho. De aquí que las entidades, como el caso del SENA, solo pueden hacer aquello que la ley les permite. De allí la importancia justamente de que todos tomemos conciencia de ese origen, de la ley, de cuáles son mis derechos, pero no solamente allí, sino también cuáles son mis responsabilidades. Esto es todo un ecosistema. Dense cuenta de lo que decía ahora. Debe responder justamente esa capacitación a la realidad nacional. Y no se aleja tampoco de lo que cuando uno estudia derecho le enseñan a uno, que la ley
también debe responder a una realidad nacional de la sociedad. En consecuencia, pues, no podríamos tampoco seguir manteniendo programas que ya de pronto entran en desuso, como pasa a veces hasta con las profesiones, teniendo en cuenta hasta la inteligencia artificial. El SENA tiene que ir avanzando en la medida en que avanza la sociedad. Y justamente a propósito de la legalidad, pues también existen unos controles, ¿cierto? Y esos controles están tanto en la vía administrativa, como lo vemos acá, la actuación administrativa, lo que en alguna oportunidad conocemos como la vía gubernativa, pero que se llama ahora actuación administrativa. Y la vía judicial. La actuación administrativa es la que, sin necesidad de la intervención de los jueces, adelanta el SENA a través de sus regionales cuando se interpone el recurso de reposición y a través de su dirección jurídica nacional cuando se interpone el recurso de apelación. Agotada la vía gubernativa o la actuación administrativa, solo resta en consecuencia la vía judicial, que es justamente el control por parte de los jueces de la República. Como normatividad, pues hemos identificado quizá las más importantes, por lo menos para el ejercicio de esta dirección cuando se resuelven los recursos de apelación, y son la Constitución Política de 1991, imagínense si no, como norma de normas, en especial el artículo 13, el referido al derecho a la igualdad, teniendo en cuenta que mal podría aplicarse una situación a una misma situación, una resolución de manera diferente. Ahí ya habría un atentado, digamos, un potencial atentado al derecho a la igualdad. Y por supuesto de rescatar muchísimo más el derecho al debido proceso, que como derechos fundamentales ustedes bien saben que puede ser protegido incluso por vía de la acción de tutela. Y es que dice el artículo 29 solamente en lo que nos interesa: el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales, pero también dicen y administrativas. Obviamente, para aplicar el debido proceso, pues se tienen que aplicar las normas que estén vigentes y que para nuestro caso rigen el sistema de evaluación por méritos para los instructores del SENA. Identificamos también el decreto 1424 de 1998, que como bien sabemos es el que establece el sistema salarial de evaluación por méritos para los instructores del SENA, y del que finalmente es la columna vertebral del ejercicio del día de hoy. La ley 119 de 1994, que reestructuró el SENA y que derogó el decreto 2149 de 1992. La ley 1437 de 2011, a la que hizo alusión también mi predecesora, y que se refiere al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ¿Por qué? Porque justamente como es el Código de Procedimiento Administrativo, la actuación del SENA en atención a los recursos de reposición y apelación naturalmente tiene que ceñirse por todo el procedimiento, oportunidad, término, pruebas y procedimiento establecido justamente en la ley 1437 de 2011, conocida como el CEPACA. La resolución 1458 de 2017, que actualiza el manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de planta del SENA. La ley 2080 de 2020, que actualizó también o modificó la ley 1437 de 2011 en aspectos que incluso ya estaban. Originalmente me parece que la ley misma 1437 de 2011 pues fue visionaria, porque ya hablaba de ciudadano digital, de expediente electrónico, de notificaciones electrónicas, de sedes electrónicas, aunque como nos dimos cuenta, la ley 1437, que data de 2011 y ya preveía este tipo de figuras, casi que terminaban siendo inaplicables
y solamente con ocasión de la pandemia fue que nos dimos cuenta de que esto era necesario y que ya existía. La Ley 2080-2020 lo que hace justamente es poner, justamente como lo decía yo ahora, con la realidad actual, actualizando todo ese procedimiento a la realidad, y la realidad actual no es otra que lo que se vive en el escenario judicial, y en el escenario judicial todas esas actuaciones se hacen de manera virtual. Y el SENA, pues obviamente no puede ser ajeno a esa realidad, y por eso es que sus actuaciones se adelantan, todo el tema de notificaciones, el aporte de pruebas y la participación en el escenario procesal administrativo se adelanta justamente a través de esos medios virtuales. Diciendo justamente esto, el decreto 1424 de 1998, que como lo dijimos, y para poner una apócope, el SEMI, que es el Sistema Salarial de Evaluación por méritos para los instructores del SENA, tiene como factores a evaluar de la experiencia, la evaluación anual de desempeño, la producción técnico-pedagógica, la educación y la capacitación técnica y pedagógica. Es decir, uno, a propósito de lo que decía inicialmente, y eso tiene que ser todo un conocimiento sistemático, el ejercicio justamente es el de que cuando se efectúa esa evaluación tiene que limitarse única y exclusivamente a estos aspectos y no a otros. ¿Por qué? Porque sería también un atentado ¿a qué? Al debido fundamental, al debido proceso. Si bien el mismo decreto 1424, insisto, como columna vertebral del SEMI, identifica como responsables a la Dirección General, compuesta por el Comité Nacional de Evaluación y el Comité Técnico Pedagógico Nacional, y en las regionales y seccionales al Comité Regional o Seccional de Evaluación y el Comité Técnico Pedagógico Regional o Seccional, pues con lo que ya hemos visto, no son solamente ellos, no es solamente una cuestión allá aislada, sino que en realidad somos todos y cada uno de nosotros los que construimos ese control de legalidad. De manera que, ¿qué ocurriría si las normas del SEMI cambiaran mañana? Pues uno como instructor necesariamente tiene que ponerse a estudiar para ponerse justamente al día y saber cómo va a exigir esos derechos y cómo puede cumplir sus deberes, ¿no es cierto? Igual, también el SENA, a través de sus regionales y de su Dirección Jurídica Nacional, tienen que estudiar las normas, no solamente si va a hacer esa modificación, sino también las normas actuales para poder tomar esas determinaciones que nos sirven justamente para evacuar de la mejor manera, con el debido proceso y por el apego a las normas, esos recursos de apelación. Ahora, ¿quién interpone esos recursos si no son ustedes mismos? ¿Quién demanda si no son ustedes mismos? Los que primero llamamos a conocer todo ese fundamento normativo y ese control, de manera que ustedes, frente a una decisión que también, como lo decíamos, no somos perfectos. Incluso, si no existiera esa perfección, si existiera esa perfección, digamos, no sería ni siquiera admisible todas estas actuaciones judiciales o administrativas, justamente que como sociedad hemos identificado que son necesarias para que esas decisiones de la administración respondan a esa realidad, en este caso del SENA. En lo que hace el oficio de la Dirección Jurídica Nacional del SENA, esta realiza ese control de legalidad en sede de apelación o del recurso de apelación o de alzada, llamamos los abogados, asegurando que los actos administrativos del Sistema Salarial de Evaluación por Méritos SEMI para los instructores del SENA, primero, pues estén debidamente motivados. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tenga una explicación y que además tenga un sustento normativo. Si se dan cuenta que todo tiene que ver. Y no puede ser tampoco que se trate de un lenguaje por allá abstracto del que uno simplemente lo condense en un papel que es ese acto administrativo,
pero del que ustedes no entienden absolutamente nada. Incluso la visión de las cortes, de las altas cortes actualmente es una invitación para acercar el derecho a las gentes, que los primeros que conozcan justamente sus derechos, como le digo yo a mis papás también cuando van al médico y les dicen que les niegan algún servicio, no sé, sea el de ambulancia, el de acompañamiento, el de traslado, yo les digo, sí, se lo negaron, pero ¿y cuál es el fundamento jurídico de eso? ¿Qué les dijeron? ¿Con base en qué norma? Entonces creo que ese es un llamado justamente a que nosotros seamos los primeros en conocer cuál es ese fundamento normativo que me habilita para conocer no solamente mis derechos, sino también mis deberes. Ese lenguaje pues debe ser un lenguaje claro, de manera que ese acto administrativo sea claro para el instructor en primera instancia, porque obviamente va a afectar o va a beneficiar a ese instructor, sino que sea lo suficientemente claro para una auditoría, para un ejercicio de control, incluso para el trámite judicial eventual. Pero ya, pues digamos que uno no debería contemplar ni siquiera esa posibilidad, porque uno lo que busca es que ese fundamento jurídico que se viene haciendo se haga de manera acuciosa, de tal forma que ese acto administrativo sea lo suficientemente consistente. Pero por eso digo, insisto, si no existieran ese tipo de herramientas, pues tampoco avanzaríamos en el derecho justamente para reconocer esas inconformidades que eventualmente pueda presentarnos un instructor. De otro lado, que sean emitidos por autoridad competente, no, como comprenderán, pues mal podría una regional o un centro de formación distinto de donde esté adscrito un instructor emitir una decisión en recurso de reposición cuando no pertenece a su sede, ¿no es cierto? Que estén ajustados también al marco normativo del SEMI, y de allí justamente lo que decíamos anteriormente, esa identificación de las normas, que incluso puede que nos quedemos cortos con algunas de ellas, pero insisto, solamente fueron identificadas algunas para este ejercicio, pero son muchas más y que requieren justamente de tiempo, e incluso ustedes, por virtud del derecho de petición, incluso ahora, ni siquiera, sino que ChatGPT nos ayuda también a ahorrar tiempo haciendo este tipo de ejercicios. Y lo otro es que, por supuesto, como lo decía desde el principio, no vulneren el debido proceso o el derecho a la igualdad. Como controles administrativos en sí, ya entrando en materia, y a lo que ya se refirió también mi compañera Carolina, están los recursos de reposición, apelación y queja, y que también se profundizarán con mis compañeros siguientes. Solamente que como reseña, pues el recurso de reposición, que lo tengamos claro, es el que se interpone justamente ante la misma regional o el centro de formación que expide ese acto administrativo, y el recurso de apelación es el que expide justamente esta Dirección Jurídica Nacional, y el de queja que se da cuando se niega el recurso de apelación. Pero otro mecanismo que permite o garantiza ese control de legalidad no se resume solamente en los recursos de reposición, apelación y queja, sino que también encontramos la revocatoria directa, y que esta no es una mera posibilidad, sino que es un deber de las entidades, y que consiste justamente en que esos actos administrativos del SENA deben ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus superiores de oficio o a solicitud de parte. ¿Pero cuándo? Cuando sean contrarios a la Constitución política o a la ley, por ejemplo, en el caso de la violación del debido proceso o al derecho a la igualdad, o cuando no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él, o cuando con ellos, como comprenderán, se causa un agravio injustificado a una persona. Un agravio injustificado es un grave agravio, un atentado pues contra los derechos del instructor. Uno dice, por ejemplo, ¿qué sucedería si en ese ejercicio de la calificación de los grados de un instructor
este aspira a pasar de un grado 15 a un grado 19 y por alguna razón queda con un grado 13. Injusto, ¿cierto? Y ahí es donde ese instructor tiene que hacer uso de sus derechos, y para ello, a través del recurso de apelación y del recurso de reposición y apelación, pues puede culminar, puede hacer que el mismo SENA, a través de sus órganos, recapacite, evalúe o reevalúe la situación y pueda o bien concederle la razón al instructor, o confirme esa determinación o termine por modificarla. Y uno dice, sí, esa situación sería injusta para el instructor, pero ¿qué sucedería en el caso contrario? Si por alguna razón, en ese mismo ejemplo, el instructor acredita tener hasta el grado 15, aspirando pasar a un grado 16, pero por alguna razón la administración termina promoviéndole al grado 19. Bien por el instructor, pero también es otro tipo de injusticia. ¿Por qué? Porque finalmente, acuérdense que esto también se traduce en plata y que incluso podría uno, o en recursos pues del Estado, y uno podría pensar incluso que en ese ejercicio de control, lo que puede hacer la administración es justamente eso. Por un error podría llegar a tomar la determinación de revocar directamente esa determinación. De allí que ese deber nuestro, esa responsabilidad y esa, como lo decía desde el principio, esa integralidad que nos debe identificar como funcionarios, como trabajadores del SENA, pues es justamente ese, el de comprometernos con este ejercicio y de incluso agotar o hacer uso de este tipo de herramientas para que sea el mismo SENA el que progrese y en la construcción justamente de ese control de legalidad. Y es que en lo que hace a esos actos ya de carácter particular, por ejemplo, frente al tema de la calificación, estos, como ya dijimos, sí pueden ser revocados, pero no podrían serlo sin el consentimiento de la persona que se afecta, en este caso del instructor. Y ese consentimiento, como un aspecto probatorio, tiene que ser previo, es decir, antes, tiene que ser expreso, que en realidad se diga de esa manera, que autoriza o consiente la revocatoria, y tiene que ser por escrito. ¿Por qué? Porque incluso, como ustedes saben, las palabras se las lleva el viento. Tiene que incluso ser un fundamento normativo o probatorio que pueda aportarse para todo el trámite que se surte en el trámite de la revocatoria directa. Si se llegara a negar el consentimiento por parte del instructor, tampoco significa que el SENA, la entidad de la que se trate, pues quede amarrada, pues le queda ahora sí la opción de demandar ese propio acto administrativo a través de la acción de lesividad, que se tramita bajo la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, porque tiene un componente también económico. Esa revocación de los actos de carácter particular y concreto, como decimos, es una facultad que tiene el SENA para corregir sus propios actos administrativos por errores o situaciones ilegales sin necesidad de la intervención de un juez, como por ejemplo, si se acreditara un certificado de una capacitación y resulta que ese certificado es falso, ¿no es cierto? Ahí, obviamente, en ese control de legalidad, haría que en ese ejercicio de verificación de esos requisitos que le habilitan al instructor para alcanzar ese mayor grado de remuneración, si por alguna razón llegara a determinarse que existe un certificado ilegal, pues eso le faculta a la entidad para que pueda proceder con la revocación directa de ese acto administrativo de carácter particular. ¿Quién puede solicitarla? Naturalmente el instructor que está afectado o que se pueda haber afectado con esa determinación, pero también de oficio la entidad, como lo decía anteriormente. Y la oportunidad es en cualquier tiempo. Entonces uno dice, mejor hagamos las cosas bien para que esa seguridad jurídica que nos brinda ese acto administrativo mantenga justamente esa solidez jurídica que necesitamos, la institución y el mismo instructor. Aquí vemos justamente, digamos, un
parangón, un paralelo entre la revocatoria directa y la actuación administrativa en sí. El objetivo o lo que queremos alcanzar con la actuación administrativa es agotar ese requisito de procedibilidad para acudir a la vía judicial. La revocatoria directa, en cambio, lo que busca es justamente corregir un error de manera voluntaria. El plazo para interponer las actuaciones administrativas es de 10 días una vez ha sido notificado. De allí la importancia también de la notificación y de tener justamente claro cuáles son los medios a través de los cuales se nos va a notificar. Mientras que la revocatoria directa, su plazo es en cualquier tiempo, como lo dijimos. El efecto de la actuación administrativa en función de la caducidad es que la actuación administrativa sí interrumpe el término para demandar, pero no para la revocatoria directa. De hecho, hay que tener mucho cuidado cuando se ejerce esa revocatoria directa, teniendo en cuenta que si se solicita la revocatoria directa, teniendo en cuenta que esta no suspende el término de 4 meses para demandar, si por alguna razón se solicita esa revocatoria y esta se niega, después de 4 meses ya habría expirado así el término para demandar. Entonces hay que tener mucho cuidado justamente en el ejercicio de considerar la posibilidad de esa solicitud de revocatoria directa. Y finalmente la decisión, que en la actuación administrativa, como vimos, tiene recursos, mientras que en la revocatoria directa no tiene recurso alguno. En cuanto al consentimiento en la revocatoria, si el SENA debe revocar un acto administrativo que generó un derecho a favor de un instructor, por ejemplo una resolución que sí le otorgó puntos pero por error, pues no puede hacerlo, como dijimos, sin su consentimiento previo, escrito y expreso. Pero hay una excepción, y es, como dijimos, si el acto se obtuvo por medios ilegales o fraudulentos, caso en el cual el SENA pues tiene que demandar su propio acto, y es un deber, a través de la acción de lesividad, aún así sin permiso del instructor. Finalmente, pues habiéndose agotado así ya el control de legalidad a través de los mecanismos de los recursos de reposición, apelación, queja y la revocatoria directa misma, lo único que queda es el control por vía judicial a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que tiene 4 meses para su interposición a partir de la notificación o de la publicación del acto. De esta manera, pues ya yo cierro mi participación. Les agradezco a ustedes su atención. Muchas gracias, doctor Parra, por esta profundización, y vamos a continuar, por eso le vamos a dar paso